Hola a todos, mi nombre es Facundo, esto es Sal y Luz Argentina. Hoy estaremos viendo lucha de obediencia. Pero antes, síguenos por medio de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, a nuestra enseñanza en Marcos 12, versículo 13 al 17. En esta porción de las Escrituras podemos encontrar que hay una lucha de obediencia. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿A quién obedezco? ¿Al uno o al otro? Algunos dirán, debemos obedecer a las autoridades terrenales porque si no sufriremos las consecuencias presentes. Nos van a perseguir, nos van a encarcelar, vamos a rebelarnos contra el impuesto, contra el Estado, entonces nos van a poner un impuesto, nos van a llevar a la prisión, nos van a castigar, etc. Otros dirán, no, debemos obedecer únicamente a Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Él es nuestro Dios y gobernante y eso es verdad, es cierto. Pero eso no significa que en nuestra obediencia a Dios nosotros debamos ignorar las responsabilidades terrenales y viceversa. El obedecer las terrenales no debe implicar desobedecer las cosas espirituales o celestiales, porque de ser así, entonces sufriremos las consecuencias de nuestro mal proceder como representantes del único gobernador de los cielos y de la tierra. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Demos una obediencia limitada a las autoridades terrenales y demos una obediencia ilimitada o absoluta a Dios? Me sujeto a las autoridades terrenales porque Dios demanda de mí una obediencia para que a través de mi obediencia se pueda manifestar al mundo la gloria de Cristo en mi conducta. Ahora, ¿a quién le estás rindiendo tu obediencia? ¿Al mundo, al Estado o a Dios? Dios nos dijo de esta manera, Jesús nos dijo así: demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el versículo 13 encontramos desde allí el relato de esta historia. Ahora, en ese versículo, ¿quiénes les enviaron a estos dos grupos? A los fariseos y a los herodianos. ¿Quiénes se lo enviaron? Bueno, en los textos paralelos de esta historia nos dicen que fueron los sacerdotes, los escribas y los ancianos quienes procuraban matarle, pero temían a la multitud. Entonces ahora le envían a los fariseos y a los herodianos para poder prender a Jesús en sus respuestas. Le envían a los fariseos, que eran un grupo de defensores de la religión y de las tradiciones judías. Estos eran unos formalistas que aplicaban con rigurosidad y sin desviarse de sus creencias. Por otro lado, encontramos a los herodianos, que estos eran también un grupo de judíos, pero estos estaban involucrados en un partido político. Estos eran personas que se inclinaban en la balanza, estaban a favor de Herodes, quien era un idumeo, y apoyaban el gobierno de él, por lo tanto estaban apoyando el gobierno de Roma. Eran como un grupo político, poco religioso, eran unos mundanos que intentaban agradar a los hombres. Estos dos grupos eran grandes rivales, enemigos, pero aún así se unieron en este momento los fariseos y los herodianos, aunque no se llevaban, ahora se unen para buscar la caída de Jesucristo. Esto no debe sorprendernos, amados, porque también en nuestros días hay quienes no se llevan en el mundo, en este mundo, pero se unen para atacar las cosas de Dios.
y por ende a los creyentes, porque se oponen a todas aquellas cosas que son del Evangelio. Así que en el versículo 14 vemos que estos hombres, como no pudieron detenerlo por medio de cuestionarle su autoridad, de dónde venía su autoridad, ahora vienen adulándolo. Dado que según Lucas 20:20 eran unos espías que simulaban y actuaban ser justos. Y en su adulación a Jesús, le decían a la cara lo que nunca le dirían a sus espaldas. Pero Jesús conocía el libro de Proverbios, conocía el libro de sabiduría. La boca lisonjera lleva a la ruina. El que halaga a su prójimo tiende red a sus pies. Nosotros somos en ocasiones bastante sonsos en nuestros días. Ha sido así a lo largo de la historia. Nos dejamos engañar, nos dejamos seducir y enamorar por las palabras halagadoras porque en oportunidades son embriagantes. Son como un éxtasis para nosotros porque nos produce un placer a nosotros mismos cuando somos halagados por otras personas. Las palabras que emplearon estos fariseos y estos herodianos para adularlo a nuestro Señor fueron minuciosamente estudiadas y escogidas. Estos hombres eran demasiado astutos y sabían lo que estaban haciendo. Tal es así que en primer lugar vinieron estos hombres que lo aborrecían y que nunca le hubiesen dicho esto, le dijeron maestro. Cuando anteriormente habían cuestionado justamente su autoridad para enseñar. Antes lo cuestionaron, pero ahora se le acercan diciéndole maestro. Ahora lo reconocen como alguien apto y capacitado para enseñar. En segundo lugar, le dijeron, sabemos que eres veraz. En otras palabras, tú eres alguien que posees integridad, en carácter, vives lo que enseñas con verdad. Tú no eres de aquellas personas que dicen y no hacen, sino que tú eres una persona que haces lo que dices. Enseñas con verdad. Eres veraz. En tercer lugar, le dijeron, tú no miras las apariencias de los hombres. En otras palabras, le estaban diciendo, tú no te fijas si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro, si es judío, si es gentil. Tú no te estás fijando en las apariencias de las personas, sino que tú enseñas, sin importar, sin hacer distinciones, tú enseñas el camino de la verdad. En cuarto lugar, le dijeron, con verdad enseñas el camino de Dios. Le dijeron, tú no estás enseñando doctrina de hombres, sino que tú estás enseñando la palabra de Dios. Tú estás enseñando el poder de Dios. Por lo tanto, le dicen, dinos tú, Jesús, maestro, dinos tú, siendo un hombre tan sabio y guiado por la verdad de Dios, que enseñas correctamente, que tienes un buen discernimiento, que hablas justamente porque no haces diferencia, dinos, ¿qué piensas? ¿Es lícito? ¿Es legal? ¿Es correcto que le demos tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Debemos entender que esta pregunta que ellos le estaban haciendo no era una cosa simple. Todas las provincias de los países conquistados estaban directamente bajo el control del César y tenían tropas estacionadas en cada esquina, en cada parte. Habían soldados romanos por todos lados, en vista de que alguno se levantase en contra del gobierno, en contra de que alguno estuviese creando revueltas, problemas con los ciudadanos y tratando de evadir los impuestos, había soldados romanos para que pusieran orden.
Así que entendamos la profundidad y la implicancia de la respuesta de Jesús a la pregunta que estos hombres le estaban formulando. Pero a su vez, a ningún judío le gustaba vivir bajo el gobierno romano. Los fariseos aborrecían el tener que darle tributos al César, pero también estaban ahí los herodianos, que eran los defensores de la política de Herodes. Así que si Jesús aprobaba públicamente darle tributo al César para no tener problema con Roma, entonces todos los judíos lo iban a tener a él como un traidor, como a alguien que apoyaba al gobierno de los romanos. Así que los judíos se le iban a poner en contra. Pero si decía que no era lícito darle tributo al César, entonces se ponía a Roma en contra. Tenía a los soldados romanos para encarcelarlo, y no solamente eso, sino a los herodianos, que tenían la excusa perfecta para llevarlo directamente delante de Herodes. Así que en el versículo 15, el Señor, percibiendo la maldad y la hipocresía de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis? Yo ya sé que están probándome, están tratando de hallarme en un error. Tráiganme la moneda para que la vea. Y en el versículo 16, Él les hace una pregunta a ellos, diciéndoles: ¿a quién le pertenece esta moneda? Obsérvenla y díganme, ¿a quién le pertenece? Esa moneda tenía la imagen de Tiberio César, y por lo tanto la moneda le pertenecía al César. Había sido acuñada por él, había sido puesta en circulación por el gobierno de Roma, lo que debía recordarles a todos los judíos su condición de pueblo conquistado y sometido a la obediencia de esa autoridad. Así que con esta declaración, siendo lógica, les dijo en el versículo 17: dad a cada uno lo que le pertenece. ¿Por qué intentan tentarme? Tienen que darle a cada uno lo que le pertenece. Si la moneda es del César, tiene su insignia, le pertenece a él, él la puso en circulación, entonces denle al César lo que le corresponde. Porque de otra manera, ustedes le van a estar robando a él, te estarás rebelando contra él. Y de igual manera que al César, ustedes deberán darle a Dios lo que le corresponde a Dios. No solo el pago de lo que Dios les provee diariamente, sino también el pago de las obligaciones morales que Dios ha impuesto por medio de su palabra. Así que, en otras palabras, debemos obediencia debida tanto al César como se le debe obediencia a Dios. Un predicador dijo: la moneda debía ser dada al César porque tenía la imagen del César. Pero el hombre tiene en sí mismo la imagen de Dios. Qué interesante. La moneda, la imagen del César, nosotros llevamos en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, la imagen de Dios. Fuimos hechos a su imagen y por eso le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, nuestra mayor lealtad y obediencia tiene que pertenecerle a Dios. Hoy el mundo, la sociedad en la que vivimos, nos está pidiendo una obediencia absoluta al mundo, al gobierno. Que le demos completa obediencia, sino también que le demos aún las cosas que le pertenecen a Dios. Quieren que dejemos de servir a Dios, que le demos el tiempo al mundo, que le demos nuestro dinero al mundo, que le demos nuestros hijos al mundo, que le demos nuestra misma vida al mundo. Quieren que todo lo rindamos al mundo. El mundo nos insiste a los creyentes que nos inclinemos ante sus demandas y lo adoremos. Pero déjame decirte una cosa, no podemos adorar y dar al mundo lo que a Dios le pertenece. El servir a Cristo no implica descuidar nuestras responsabilidades civiles, ni tampoco nuestra responsabilidad civil implica descuidar lo que le tenemos que dar a Dios.
La obediencia en lo terrenal y la obediencia en lo celestial no son incompatibles. Van juntas, van de la mano. Fueron el obedecer al gobierno y a las instituciones, al Estado, es algo que el Señor lo ha establecido. Él lo dijo en Romanos capítulo 14. Debemos orar por nuestros gobernantes, debemos obedecer a nuestros gobernantes. Fueron puestos para imponer seguridad y guiar. Así que nosotros tenemos que someternos. Ahora, si el gobierno nos impulsa o nos insiste en que dejemos de obedecer a Dios para seguir en completa obediencia a ellos, entonces debemos entender que no podemos. Porque primeramente debemos obedecer a Dios. Y por cuanto obedezco a Dios, entonces me someto al gobierno, al Estado, en este mundo. Pero cuando la justicia mundanal y alejada del juicio de Dios lleva a caminar fuera de su voluntad, entonces debe ser desechada. Amigos, debemos pagar nuestros impuestos. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades y obediencia. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él pagó sus impuestos. Él se sujetó a la obediencia impuesta por la ley romana. Él no fue un rebelde. El creyente debe obedecer y apoyar en la medida que se pueda al gobierno bajo el que vivimos. No importa el gobierno, debemos apoyar porque eso es lo que el Señor nos manda. Como lo hicieron Daniel y como lo hicieron sus amigos bajo el imperio babilónico. Ellos no se rebelaron porque eran judíos y porque eran israelitas y estaban en otro. No, ellos se sometieron y obedecieron. Como lo hicieron Pedro y Juan bajo el imperio romano también. Debemos orar por los que están en autoridad, como dijo Pablo, salvo que seamos llamados a hacer cosas que violen nuestra lealtad a Cristo. En este caso, entonces nos rehusaremos a obedecer y sobrellevar sobre nosotros el castigo que nos tengan que imponer. Como lo hicieron Daniel y como lo hicieron sus amigos. Cuando se les impuso que tenían que desobedecer a Dios, entonces no lo hicieron. Estaban dispuestos a pagar el precio. Como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hicieron los muchísimos hermanos en la historia. Las demandas de Dios siempre han de estar por encima de sobre todas las demás. Al mantener estas demandas, el cristiano debe siempre mantener un buen testimonio ante el mundo. En esta lucha de obediencia entre autoridades celestiales y terrenales, ¿a quién debemos someter nuestra obediencia? ¿A la autoridad del cielo o a la autoridad de la tierra? Recordemos que Dios es nuestro soberano sobre el cielo y la tierra. Pero Él nos dice de esta manera: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Debes cumplir en obediencia en ambas partes. La obediencia terrenal a este mundo debe ser limitada. La obediencia a Dios debe ser absoluta. Si este mensaje te ha sido de bendición, dale un me gusta. Síguenos por medios de todas las otras plataformas: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Esto es Sal y Luz Argentina. Dios te bendiga.